Hola, buen día. No sé si se ve, se escucha. Hola, ¿me podrían escribir en el chat si se ve o se escucha? Hola. Ya, genial. Sacha me comenta que se ve y se escucha súper bien. ¿Cómo están? Muy buen día. Eh, Vamos a comenzar dentro de un ratito porque todavía se están conectando las personas, pero yo creo que en un par de minutos vamos a comenzar directamente con la charla. Voy a mostrar la presentación por mientras y me dicen si es que la pueden ver. ¿Se ve bien la presentación? Ya, genial. Muchas gracias. Entonces, vamos a esperar entonces, como les decía, un par de minutitos a que se conecten. Ahí se están conectando, ya llevamos 5 personas conectadas. Así que en un par de minutitos comenzamos. Por mientras vamos a saludar a Sacha, ¿cierto? Que nos decía que se escuchaba bien y se veía bien. También vamos a saludar a Doris y a Virnia, que tengo aquí, que me han hablado por el chat. No sé quién más se nos está conectando, pero cualquier cosita vamos saludando. Buen día Sandra, buen día Lucrecia, ya estamos aquí conectadas. Yo creo que en honor al tiempo y a las que se conectaron temprano ya vamos a comenzar. Así que voy a incluir la presentación para que la podamos ver. El tema que nos convoca el día de hoy es participación en ferias, ¿cierto? Y medios de pago electrónico. Nuevamente estamos aquí entonces gestionando esta charla junto con la Municipalidad de Quilicura. Muchas gracias a los chicos de Quilicura que nos apoyan, ¿cierto? Y nos ayudan para que podamos llegar a todas las personas que nos necesitan. Y entonces voy a comenzar contándoles de qué vamos a hablar hoy. Y hoy básicamente comenzamos con qué es la Defensoría del Contribuyente, ¿cierto? Les vamos a contar un poquito de quiénes somos, qué es lo que hacemos y cómo los podemos ayudar, ¿cierto? Y luego de esto vamos a hablar sobre cómo se puede participar en ferias, ¿cierto? Las distintas formas como uno participa en la feria, ¿cierto? Y también sobre los medios de pago electrónicos, las típicas maquinitas SAMAP, ¿cierto? Y de algunas otras marcas, las Transbank, ¿cierto? Que nos ayudan entonces a poder recibir pagos de las personas a las que le estamos vendiendo nuestros servicios o nuestros productos. Entonces, vamos a comenzar contándoles quiénes somos. ¿Ya? La Defensoría del Contribuyente es un organismo público que es relativamente nuevo, ¿cierto? Fue creado en 2020 por la Ley 21.210, pero comenzó a operar recién el año pasado, en febrero de 2022, ¿ya? Y fuimos creados para orientar, apoyar, ¿cierto? Y defender los derechos de las y los contribuyentes
con enfoque en las personas que más lo necesitan, ¿cierto? Y las micro, pequeñas y medianas empresas. Nosotros lo que hacemos es ayudar a las personas a resolver sus inconvenientes, ¿cierto? A aclarar dudas que tengan con respecto al servicio de impuestos internos. Y las características de nuestro servicio es que son completamente gratuitos, ¿cierto? Y tienen atención especializada. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que trabajamos en la Defensoría del Contribuyente somos contadores, contadoras, auditoras, ¿cierto? Abogados, abogadas. También tenemos especialistas en temas de bienes raíces, ¿cierto? Tenemos una experta extasadora del Servicio de Impuestos Internos que sabe mucho con respecto a las contribuciones que nosotros pagamos. También tenemos ingenieros e ingenieras comerciales. Y muchos profesionales, ¿cierto? Todos los cuales han sido o han estudiado o vamos estudiando constantemente, ¿cierto? La normativa tributaria. Por tanto, las respuestas que van a obtener de nosotros siempre van a ser respuestas de personas que saben muy bien el tema que les están consultando, ¿ya? Otra característica de nuestros servicios es que nuestras solicitudes son online, ¿cierto? Y por tanto tenemos cobertura nacional porque lo único que necesitamos es que haya un dispositivo que reciba internet para poder generar una solicitud de servicio en nuestra página web, ¿ya? Y nosotros no damos asesoría, ¿cierto? Pero sí lo que hacemos es orientar y apoyar y les damos toda la información legal, ¿cierto? Que corresponde a sus casos. Y para eso entonces les cuento que los derechos del contribuyente, que es lo que nosotros estamos enfocados en defender, ¿cierto? Son 19 derechos, los cuales están consignados en el artículo 8 en el artículo 8 bis del Código Tributario, ¿cierto? Y en el artículo 17 de la Ley 19.880, ¿ya? Bueno, entonces, nuestros servicios van a ser 5, ¿ya? Tenemos orientación y apoyo tributario, que lo que hace es ayudar a las personas cuando tiene dudas, por ejemplo, quiere emprender y no sabe qué tipo de impuesto le afectaría, o cómo tendría que hacer el cumplimiento, o qué tantas obligaciones tributarias va a tener, ¿cierto? O si le conviene un régimen de tributación u otra. Todo ese tipo de cosas nosotros lo podemos responder mediante el servicio de orientación y apoyo tributario. También, por ejemplo, cuando recibimos alguna carta del Servicio de Impuestos Internos y no sabemos muy bien qué hacer al respecto porque o no entendemos bien el lenguaje o nos dicen usted tiene un problema y va a tener las penas del infierno, pero en realidad no saben muy bien el por qué o si le aplica, no le aplica, si es que corresponde, no corresponde. Todo ese tipo de consultas las pueden hacer mediante este servicio, ¿ya? Luego tenemos otro que se llama representación administrativa. Y tiene que ver con cuando el Servicio de Impuestos Internos le emite a las personas, ¿cierto?, a los contribuyentes, un giro o una liquidación de impuestos, ¿cierto? O, por ejemplo, le envía una resolución en la cual le deniega una devolución de impuestos que hizo en abril, ¿ya? Entonces, en ese caso, lo que nosotros hacemos es validar si es que esta persona, ¿cierto?, cumple con los requisitos para que nosotros lo podamos representar, que básicamente es que no sea una persona que tenga mucho dinero, porque si es una persona que tiene mucho dinero o es una gran empresa, ellos le pueden pagar a un contador, a un abogado para que los represente frente al Servicio de Impuestos Internos. Entonces nosotros por ley tenemos un límite, ¿cierto? Y que dice que si tienen más de esa cantidad de ingresos, nosotros no los podemos representar. La gran mayoría de los contribuyentes sí está dentro de este límite, así que pidan el servicio con confianza y si es que nosotros no pudiésemos representarlos frente al Servicio de Impuestos Internos, sí vamos a poder orientarlos, ¿ya? Así que sí o sí van a recibir algún servicio de nosotros como defensoría. Pero ¿cuál es la parte interesante de este servicio? Es que nosotros actuamos en su nombre frente al Servicio de Impuestos Internos. Entonces, ustedes nos envían la notificación del giro, ¿cierto?, de la liquidación de impuestos o de esta resolución exenta que les llegó, ¿cierto? Y nosotros revisamos si es que efectivamente esta aplica, está bien hecha o no. Y en el caso de que esto no esté bien hecho, nosotros podemos impugnarlo, ¿cierto? Y le decimos al Servicio de Impuestos Internos, oiga, esto no es correcto, por favor, modifique su actuar y proceda con lo que corresponde, ¿ya? Entonces, para eso existen 4 tipos de recursos que nosotros podemos presentar. Uno es la revisión de la actuación fiscalizadora, que no tiene plazo. Tenemos la reposición administrativa voluntaria, que es una... como que uno le envía la información al Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto?, para que ellos puedan rectificar estos giros, ¿cierto?, o
o liquidaciones de impuestos. Y también tenemos el recurso jerárquico, que es cuando vemos que efectivamente no estamos recibiendo una buena acogida de esta revisión, ¿cierto?, del proceso de fiscalización. Y entonces el director del Servicio de Impuestos Internos dice si es que efectivamente esto corresponde, no corresponde, y es una nueva instancia para poder volver a reclamar por este giro, liquidación o resolución exenta, ¿ya? Entonces, en este tipo de casos son unos servicios, ¿cierto?, que son súper buenos porque nosotros lo que hacemos es actuar en nombre de ustedes como contribuyentes y los representamos ante el Servicio de Impuestos Internos. Y luego tenemos el cuarto, que es un recurso, ¿cierto?, que lo que hace es ir derechamente a defender sus derechos como contribuyente cuando ustedes sienten que estos han sido vulnerados, ¿ya? Este es como un recurso de resguardo, ¿cierto? Es parecido a cómo funcionan los recursos de resguardo, ¿ya? Luego de esto tenemos otro servicio que se llama recepción y gestión de quejas ante el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué tiene que y en qué consiste esto? ¿Ya? Básicamente en que cuando nosotros sentimos que fuimos vulnerados, nuestros derechos que pueden ser tan básicos como que nos traten bien, ¿cierto? O que, por ejemplo, presuman que nosotros estamos actuando de buena fe y no es en realidad que nosotros queremos defraudar al fisco, sino que simplemente nos equivocamos. Nosotros lo que podemos hacer es hacer una reclamación directamente frente al Servicio de Impuestos Internos, o si no, lo que podemos hacer es hacer esta misma reclamación también frente a la Defensoría del Contribuyente. Estas no son como excluyentes. Uno puede reclamar ante el servicio y también puede reclamar ante la Defensoría, ¿ya? En el caso que nosotros verifiquemos que efectivamente existe una vulneración de derecho, nosotros vamos a ir a consultar al Servicio de Impuestos Internos cuál es su versión frente al caso y vamos a verificar y a pedir todos los antecedentes necesarios para poder validar que esta vulneración tuvo lugar. En caso de que la haya tenido, lo que vamos a hacer es generar un informe en el cual nosotros vamos a dar recomendaciones al Servicio de Impuestos Internos para que el funcionario o los funcionarios, ¿cierto?, que vulneraron el derecho de ese contribuyente lo rectifiquen y, por tanto, el contribuyente pueda obtener una solución a su conflicto, ¿ya? En caso que nosotros veamos que esto no es tomado por el Servicio de Impuestos Internos y finalmente el derecho del contribuyente sigue siendo vulnerado, lo que nosotros hacemos es publicar esto mediante nuestra página web para que esta información sea pública y con esto entonces generar una mayor medida de presión para que se solucione y por supuesto también podríamos presentar algún tipo de recurso de resguardo para asegurar que el derecho del contribuyente sea respetado. También cuando vemos que esta vulneración pudiese ser más masiva y que pudiese afectar a más personas, lo que hacemos es que lo publicamos mediante el diario oficial o cualquier otro medio de comunicación masiva para que las personas se enteren que esto está sucediendo y puedan entonces ejercer las acciones para asegurar el respeto, ¿cierto? Y que se cumpla con resguardar su derecho como contribuyente. Otro servicio que tenemos es la mediación ante el Servicio de Impuestos Internos y esta mediación lo que hace es que nosotros actuamos como un puente, ¿cierto? Como un ente conciliador entre el Servicio de Impuestos Internos y los contribuyentes, pero lo importante de este servicio es que nosotros tenemos que actuar como un ente imparcial, ¿ya? Nosotros no tenemos que tomar partido ni por el Servicio de Impuestos Internos ni por el contribuyente, no vamos a actuar representando al contribuyente, sino que netamente como este medio de comunicación y vamos a plantear lo que nosotros consideramos que sería una medida que pudiese llegar a ser como intermedia entre lo que tiene el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Y lo que dice el contribuyente. Entonces es una manera de llegar como a un acuerdo previo a llegar a instancias más altas que pudiese ser, por ejemplo, una reclamación ante el Tribunal Tributario y Aduanero. Y luego tenemos otro servicio que se llama Informes y Opiniones Técnicas, que como bien dice el nombre, es el servicio más técnico que tenemos y lo que hace es entregar información a los contribuyentes o alguna opinión con respecto a cómo aplica una normativa tributaria, ¿cierto?, a distintos casos. Normalmente lo que se hace es que el contribuyente consulta al Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto?, que es quien tiene la potestad de poder interpretar administrativamente la normativa tributaria, pero también nosotros podemos dar una visión de cómo la ley está establecida para cierto tipo de casos, ¿cierto? Y este tipo de informe ustedes lo pueden utilizar, por ejemplo, si es que tienen
un juicio en el Tribunal Tributario y Aduanero contra el Servicio de Impuestos Internos por alguna cosa que consideran que la aplicación de la norma no es correcta, y ustedes podrían solicitar este informe y adjuntarlo dentro de su presentación ante el Tribunal Tributario y Aduanero, ¿ya? Otro tipo de informe que tenemos es un informe, ¿cierto?, en el cual nosotros solicitamos al Servicio de Impuestos Internos que aclare, por ejemplo, su punto de vista con respecto a la aplicación de la norma para un caso en particular. Hay veces en que el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto?, emite oficios o circulares o hay jurisprudencia, ¿cierto?, en la cual el Servicio de Impuestos Internos dice cómo aplica una cierta norma para un caso en particular. Pero pudiese ser que en algún caso no sabemos si es que nos aplica lo que el Servicio de Impuestos Internos indicó en un oficio o en otro oficio, porque tal vez esos oficios pudiesen tener opiniones contradictorias. ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? Entonces, solicitar al Servicio de Impuestos Internos que aclare cuál de los dos oficios es el que está vigente y cuál es el que aplicaría para el caso en particular, ¿ya? Y así otro sinnúmero de informes, ¿cierto?, u opiniones técnicas que se pueden solicitar, y son muy útiles porque lo que hacen es acercar la normativa tributaria a las personas. Entonces, ¿cómo se solicitan todos estos servicios que yo les iba contando? Importante recordar que son servicios gratuitos, ¿cierto?, y que se solicitan de manera online, y los pueden solicitar mediante nuestra página de internet, que es www.dedecon.cl, y lo hacen mediante su clave única, ¿ya? Es la misma clave que les dan en el registro civil al momento en que ustedes necesiten realizar cualquier tipo de trámite, ¿ya? Entonces está asociada a su RUT. Lo que tienen que hacer es ingresar a nuestra página, poner su clave, o sea, su RUT y su clave única, ¿cierto?, y buscar en la sección Nuestros servicios el servicio que van a solicitar. En caso de que ustedes no tengan claro cuál de los 5 servicios que yo les comentaba antes es el que más se adecua a ustedes pueden ingresar un formulario que se llama No lo sé, no lo tengo claro, y ahí ustedes simplemente nos cuentan cuál es su problema y nosotros determinaremos cuál es el servicio que más se acomoda para su caso en particular. Así que no se preocupen por esto, ustedes simplemente pinchan ahí, no lo sé, no lo tengo claro, y completan el formulario de la solicitud. El formulario tiene ciertos campos, ¿cierto?, que son relevantes. El primero es indicar bien la dirección, ¿cierto?, el correo electrónico mediante el cual nos vamos a comunicar, y también el número de teléfono que ustedes tienen, y que sea un número de teléfono que ustedes van contestando frecuentemente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que efectivamente la comunicación entre la persona que le está respondiendo su caso, ¿cierto?, y ustedes no es tan fluida mediante el texto, porque a veces es difícil, el lenguaje es muy técnico, cosas así, nosotros lo que hacemos es llamarlos para asegurarnos que efectivamente estamos comprendiendo bien su problema y que ustedes efectivamente están comprendiendo bien nuestra respuesta, ¿ya? Así que súper importante tener esos datos muy claros, y una vez que completamos todos los datos básicos, ¿cierto?, nos va a pedir que contemos nuestro problema. Vamos a tener un campo bastante amplio donde podemos llenar con harto texto, y finalmente hay una sección en la cual podemos adjuntar antecedentes o documentos que sirvan para nuestra presentación. Por ejemplo, si nos llega un giro del Servicio de Impuestos Internos, podemos ahí adjuntarlo para que nosotros sepamos bien de qué se trata, ¿ya? Luego se pone a enviar y van a recibir un correo electrónico de confirmación en la cual le van a dar un número de solicitud, ¿cierto?, un número de ticket, y mediante ese mismo número ustedes pueden hacer el seguimiento en la misma página web o también mediante el correo electrónico. Importante comentarles que acá en la Defensoría cada uno de esos tickets llega a una persona en particular que va a ser la que va a llevar su caso desde principio a fin, ¿ya? Así que tengan confianza de que siempre van a estar hablando con una persona, no se pierde así como dentro del sistema, sino que es una solicitud que van a tener a alguien con quien hablar, ¿ya? Nosotros los vamos a contestar a la brevedad. Nuestros tiempos de respuesta por ley son bastante más acotados que los del Servicio de Impuestos Internos. En la generalidad, por ejemplo, un caso de orientación y apoyo tributario tiene un plazo de máximo 15 días hábiles, ¿cierto?, para nosotros, para la respuesta final, una vez que tenemos todos los antecedentes. En cambio, en el Servicio de Impuestos Internos pueden pasar incluso 6 meses, ¿ya? Así que súper importante comentarles que nosotros tenemos tiempos de respuesta bastante rápido, y
Eso, básicamente. Cualquier cosita, cualquier duda, consulta que tengan, si después de esta charla también quedan con alguna duda o consulta, pueden ingresarla mediante un ticket de solicitud en nuestra página web de decom.cl. Entonces, ahora vamos a continuar con el tema que nos convoca el día de hoy, ¿cierto? Y el tema que nos convoca es participación en ferias y medios de pago electrónicos. Ya, vamos a comenzar con la participación en ferias, estableciendo que hay dos tipos de ferias diferentes, ¿ya? Primero tenemos la típica feria libre, ¿cierto? Que es esta feria establecida, que normalmente está siempre en el mismo lugar, ¿cierto? Es permanente, tiene locatarios fijos, ¿cierto? Y la ubicación siempre es la misma, que es la típica feria a la que uno va a comprar las verduras, ¿cierto? Y uno tiene a su casero al que le compra las mismas verduras durante todo el año, ¿ya? Generalmente es el canal entonces de comercialización de productos agrícolas o pesqueros, ¿cierto? De pequeños productores o agricultores. Luego tenemos otro tipo de feria, que es la feria esporádica, ¿cierto? Que es esencialmente una feria que está para una ocasión en particular, ¿cierto? O una actividad especial. Un ejemplo de esta feria sería, por ejemplo, una feria artesanal. Aquí en el centro normalmente hay unas ferias que van rotando, ¿cierto? Y se van poniendo en distintos lugares. Esas ferias, o que se van poniendo diferentes días, ¿cierto? Esas ferias, ¿cierto? Son eventos esporádicos, ¿ya? Tenemos la feria artesanal, la feria navideña, el comercio por vacaciones, ya sea de invierno o de verano. También tenemos las ferias que se generan en fiestas patrias, o por ejemplo las ramadas, ¿cierto? Tenemos también las ferias o kermeses escolares, ¿cierto? Ay, perdón, tenemos música puesta, dame un segundo. ¿Se escucha bien ahí? Hola. ¿Me confirman que se escuche y se vea bien, por fin? Maritza. ¿Ahora sí? Ya, genial. Entonces, continuamos. Entonces, este tipo de ferias, ¿cierto? Van cambiando. Ay, gracias, Sacha. Bueno, entonces, este tipo de feria entonces va a ir variando dependiendo del tipo de actividad que estemos desarrollando, ¿ya? ¿Qué es importante saber cuando nosotros participamos en ferias? Que cuando nosotros estamos ahí, ¿cierto? Voy a tener que pagar impuestos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque cuando yo trabajo en una feria, normalmente lo que estoy haciendo es vender un producto y ese producto va a estar afecto a impuestos, ¿ya? Este mayor valor por la venta de estos productos, ¿cierto? Va a estar afecto a impuestos. Entonces, estos impuestos pueden ser de tres tipos, ¿ya? Primero tenemos que pedir la patente municipal, ¿cierto? El permiso municipal para poder establecernos dentro de esta feria, ¿ya? Esa es una cosa que se ve en la municipalidad. Pero también tenemos impuestos, ¿cierto? Que son el impuesto a la renta, ¿cierto? Que es un impuesto de primera categoría, que es lo que el impuesto está afectando, ¿cierto? A la utilidad que yo estoy obteniendo al generar algún tipo de actividad económica, ¿ya? Eso va a ser un impuesto, ¿cierto? Que se va a declarar todos los abriles del año siguiente al que yo hago la actividad. Ya es como la típica operación renta que es súper conocida y que pasa todos los abriles y nos llegan muchos mensajes del Servicio de Impuestos Internos. Y también tenemos, ¿cierto?, el impuesto al valor agregado, ¿cierto?, que es el IVA. Y ese impuesto lo que hace es gravar a las ventas, al valor agregado de las ventas. Por ejemplo, yo compro cojines porque quiero vender cojines decorados. Entonces yo compro cojines y esos cojines los decoro, ¿cierto? Los bordo, les pongo fundas o cosas y luego los vendo, ¿ya? Entonces, el mayor valor, ¿cierto? Que ahora tiene mi cojín porque tiene este decorado, ¿cierto? Yo obviamente voy a vender el cojín más caro. Entonces, a ese mayor valor yo le voy a tener que aplicar un impuesto, ¿ya? Ese es el impuesto llamado IVA. Entonces, estos tres impuestos, ¿cierto? Van a ser impuestos que yo voy a tener que tener considerados al momento de generar mis ventas tanto en ferias libres como en ferias esporádicas. Entonces, cuando yo trabajo en una feria libre, ¿cierto? O estacionada en la vía pública,
yo voy a tener que pagar la patente municipal, que eso va por otra vía, y yo no voy a hablar con respecto a eso, pero sí voy a hablar con respecto al impuesto a la renta y al IVA, ¿ya? Cuando yo estoy en la feria libre, entonces lo que yo puedo hacer para pagar mi impuesto a la renta, ¿cierto? Es que cuando yo, se hace de forma automática al momento en el que yo solicito la patente, ¿ya? ¿Por qué? Porque la feria libre está dentro de un régimen que se llama régimen de pequeños contribuyentes del artículo 22, en el cual para yo poder optar a este régimen, lo que tengo que hacer es ser una persona natural, ¿cierto? Prestar servicios o vender productos, ¿cierto? En la vía pública, como normalmente son las ferias libres, ¿cierto? Y directamente al público consumidor. Por tanto, yo vendo una verdura que esa persona se la va a consumir y por tanto no se la va a vender a otra persona, ¿ya? Eso es el público consumidor. ¿Qué beneficio tiene estar dentro de este régimen simplificado de pequeño contribuyente? Es que yo voy a pagar un impuesto de primera categoría que va a ser único, ¿cierto? Y sustitutivo de cualquier otro tipo de impuesto a la renta, ¿ya? Y que la calificación que yo voy a tener como para poder pagar este impuesto, ¿cierto? Me la va a dar la municipalidad y esa calificación que me da es de pequeño contribuyente, ¿ya? El pago del impuesto se va a hacer en conjunto con la patente municipal o el permiso, ¿cierto? Y va a tener un monto fijo de 0,5 UTM anual, ¿ya? Esos son alrededor de 32.000 pesos, ¿ya? A la actualidad. Este pago, ustedes lo van a ver al momento de tener la patente de feriante, ¿cierto? Ahí les va a aparecer el pago del impuesto. Le sale el valor de la patente municipal o el permiso municipal y todos los costos asociados que son municipales. Y luego les sale otro que dice IPDC, ¿ya? Impuesto de primera categoría, ¿ya? Ese es el impuesto a la renta. También les puede salir como impuesto a la renta. Y les va a salir 32.000 pesos en el año, ¿ya? Cuando ustedes pagan la patente de forma semestral, les va a salir alrededor de 15.000, 16.000 pesos cada semestre, ¿ya? Así que tienen que revisarlo. La UTM se va reajustando, así que este año va a salir eso, tal vez el próximo año va a salir 500 pesos más, ¿ya? Pero es más o menos el rango para que lo tengan claro. Y estos contribuyentes van a estar liberados de la obligación de hacer una declaración anual, ¿cierto?, de impuesto a la renta mediante el formulario 22. ¿Por qué? Porque al momento en que solicitaron la patente municipal ya pagaron el impuesto a la renta, ¿ya? Así que, por tanto, no van a tener que hacer este trámite. Entonces, ya tenemos listo el tema del impuesto a la renta, ahora nos falta el IVA, ¿cierto?, el impuesto al valor agregado. También existe una tributación simplificada para IVA, ¿ya? En caso de que yo no opte por esto, yo voy a tener que hacer el pago de IVA de forma normal, ¿ya? Tengo que hacer un formulario 29 para hacer mi declaración de IVA, ¿cierto? Todos los meses donde yo voy a poner todo lo que yo compré, todo lo que yo vendí, y con esto yo voy a sacar la diferencia y voy a pagar un impuesto, ¿ya? Eso se tiene que hacer de forma mensual, todos los meses cuando yo estoy en el régimen general, ¿ya? Tengo que llevar un libro de compras, un libro de ventas y por tanto tengo que hacer un inicio de actividades frente al Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Hay mucha gente que no está consciente de que cuando yo trabajo en una feria tengo que hacer este inicio de actividad ante el Servicio de Impuestos Internos para poder pagar IVA. Pero es importante que todos sepamos, ¿cierto? Y que tengamos claro que esto debe hacerse. Ahora, como muchas veces pagar el IVA es un poco difícil para las personas, ¿cierto? Un poco complejo, especialmente si yo soy un pequeño contribuyente y no tengo tal vez tanto conocimiento tributario. Lo que puedo hacer es optar por este régimen de tributación simplificada de IVA. Y ahí lo que se hace es solicitarlo al Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los requisitos entonces? Primero, ser persona natural. Segundo, vender o prestar servicios directamente a los consumidores. Tercero, no estar afecto, ¿cierto?, impuestos especiales a las ventas y servicios. ¿Cuáles son estos impuestos especiales? Por ejemplo, el impuesto a los alcoholes o a las bebidas azucaradas, ¿ya? El impuesto al diésel, el impuesto al tabaco, esos son impuestos especiales, ¿ya? Que son distintos al del valor agregado, ¿ya? Y lo otro que es importante es que vamos a tener que presentar una solicitud, ¿cierto? Una petición administrativa al Servicio de Impuestos Internos, que ahí sale el formulario, pero finalmente ustedes ingresan en el servicio y dice petición administrativa y ahí lo hacen. Y junto con presentar esta petición, ¿cierto? Lo que tienen que hacer es
adjuntar una declaración jurada que se hace en diciembre o en junio, ¿cierto? Esta solicitud siempre es en diciembre o en junio, porque el servicio lo aprueba y uno al mes siguiente, ¿cierto? O sea, enero o julio, empieza a tributar de manera simplificada, ¿ya? Y en esta declaración jurada lo que yo voy a tener que decir es que mi monto promedio de ventas es inferior a 20 UTM sin considerar el IVA, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy vendiendo sin IVA, ¿ya? Sí, exacto. Si yo estoy vendiendo sin IVA, el monto de mis ventas en promedio durante todo el año, durante 12 meses, ¿cierto? No va a ser superior a el 1.270.000 pesos a octubre de este año, ¿ya? Ese es el valor más o menos de las 20 UTM, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo un mes podría vender 500.000 pesos, al mes siguiente podría vender 3 millones, y al mes siguiente podría vender 1 millón, y al mes siguiente podría vender 1,5 millones, ¿ya? Está bien. Yo puedo vender menos o más de lo que está diciendo aquí, pero cuando yo sumo 12 meses consecutivos y los divido en 12, no me puede dar más de 1.270.000 pesos, ¿ya? O 20 UTM. Ya, entonces cuando yo tengo este requisito cubierto, ¿cierto? Entonces yo voy, hago mi solicitud, ¿cierto? Frente al Servicio de Impuestos Internos y adjunto esta declaración jurada. Cuando lo logro, ¿cierto? Lo que voy a hacer es que voy a tener un pago de impuesto que va a ser una cuota fija mensual. Por tanto, yo no voy a tener que estar preocupado de cuánto es lo que estoy vendiendo cada mes para hacer el cálculo del IVA que yo tengo que pagar, sino que yo ya voy a saber exactamente cuánto es el IVA que tengo que pagar, ¿cierto? Y este IVA va a ser entre 0,6 UTM, que son alrededor de 17.000, 18.000 pesos, ¿cierto? Y 4 UTM el máximo cuando yo gano mucho dinero, ¿ya? Y este pago de impuestos, ¿cierto? Va a ser de recaudación trimestral. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya no voy a pagar el impuesto todos los meses, ¿cierto? Sino que voy a hacerlo una vez cada 3 meses. Doris, sí, efectivamente, hay harta información, así que les voy a mandar esta presentación por correo una vez termine la charla, así que tranquila que la van a poder seguir teniendo para que la vayan revisando, ¿ya? Otra cosa importante decirles con respecto a esto es que, por ejemplo, a veces nosotros queremos estar dentro del régimen de tributación simplificada, pero no tenemos ventas históricas para atrás como para poder sacar este promedio de ventas, ¿ya? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Una vez que nosotros ya tenemos la patente municipal, de nada, Doris, una vez que nosotros ya tenemos la patente municipal, ¿cierto? Que nos cuenta cuánto es o sea, que somos vendedores de feria libre, ¿cierto? Tenemos la patente que nos da la categoría de pequeño contribuyente. Nosotros podemos ir al Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? O en esta misma petición administrativa, ¿cierto? Señalar que nosotros estamos recién iniciando nuestra actividad y que ellos nos tasen cuánto es el IVA que nosotros vamos a tener que pagar dependiendo de lo que ellos creen que nosotros vayamos a vender, ¿ya? Entonces, de esta manera, nosotros podemos ingresar inmediatamente al momento de iniciar actividades, ¿cierto? Directamente a este régimen de tributación simplificada y con eso ya no pagamos, no hacemos la declaración de impuestos todos los meses, sino que cada 3 meses, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios? Primero que todo, que voy a estar liberado de la obligación de emitir boletas, ¿ya? Entonces, cuando a mí me vengan a comprar, yo no voy a tener la obligación de emitir una boleta cada vez que estoy haciendo una transacción, sino que simplemente tengo que llevar el control de mis ventas para saber cuánto es lo que vendía en el día, cuánto es lo que vendía en el mes, ¿ya? Pero no tengo que estar haciendo esta boleta constantemente. Otra cosa es que el IVA de las ventas va a ser una cuota fija mensual, entonces me voy a ahorrar el tener que calcular cuánto IVA tengo que pagar, ¿ya? Otra cosa es que la declaración y pago de IVA va a ser trimestral, como les contaba antes. Otro beneficio es que voy a poder rebajar el IVA de todas mis compras. ¿Por qué? Porque cuando yo compro, yo puedo solicitar una factura, ¿cierto? En la cual va a decir el monto del IVA que yo estoy pagando. Y con esto yo puedo rebajarlo de esta cuota de IVA que yo tengo fija, ¿cierto? Y así yo termino pagando un IVA más bajito, ¿ya? Otra cosa beneficiosa que tiene este régimen es que cuando yo tengo que cerrar el negocio, porque no sé, tengo algún inconveniente o algún problema que me va a hacer cerrar mi negocio durante un periodo de 1 mes o 2 meses o 3 meses tal vez, yo puedo dar aviso al Servicio de Impuestos Internos y con esto se suspende la tributación, ¿ya? Eso significa que durante ese periodo en el que yo no voy a tener abierto mi negocio, no voy a tener que pagar ese IVA determinado previamente, ¿ya? Así que
Es súper bueno para no tener que estar siempre pagando el impuesto independiente de que yo no esté vendiendo, ¿ya? Importante para esto entonces hacerlo 3 días hábiles antes de que yo lo vaya a cerrar efectivamente y que el periodo en el que yo voy a cerrar mi negocio sea de mes completo. Por ejemplo, si a mí me pasa algo en enero y yo me doy cuenta que en febrero no voy a poder vender, ¿cierto? Ojalá por ahí por el 25 de enero yo pueda avisarle al Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Entonces que voy a tener que cerrar mi negocio, ¿ya? Y la otra cosa buena que tiene es que las transacciones con la maquinita, la SAMAP, ¿cierto? O cualquier otro tipo de medio de pago electrónico, no va a ser considerado el momento del pago de impuestos, ¿ya? O sea, yo podría vender, como les decía, 3 millones en un mes y al otro mes el millón dos, ¿cierto? Pero yo siempre voy a pagar el mismo IVA, ¿ya? Porque ya tengo predeterminado cuánto es el IVA que voy a tener que pagar. ¿Ya? Así que todas las transacciones con la maquinita no van a ser consideradas para el pago del IVA, pero, y lo otro es que lo voy a poder utilizar con tranquilidad, porque no me va a llegar una carta diciéndome que debo impuestos ni nada, porque finalmente yo ya estoy cumpliendo con mi obligación de pagar ese IVA. A ver, aquí Virna Vergara me comenta que ella vende en algunas ferias o en el mar en algunas fechas especiales, y no siempre hace ventas dentro de algunos meses. Este régimen tributario en particular es para cuando nosotros hacemos ventas de forma permanente. Pero un poquito más adelante les voy a hablar de las ferias que son esporádicas, y en esas ferias esporádicas hay otro tipo de tributación que sería más adecuado para ti. Así que quédate aquí conectado un ratito y te vamos comentando cómo funciona para estas ferias esporádicas. ¿Ya? Bueno, y volviendo un poquito entonces al tema del IVA simplificado, ¿cómo opera, cierto? El impuesto se va a pagar por la diferencia entre el IVA de las ventas menos el IVA de las compras, ¿cierto? Y va a ser determinado cada mes, pero, por ejemplo, si es que yo tengo un excedente de compras, ¿cierto? Ese IVA o esas compras excedentes, ¿cierto? Las voy a vender, las voy a perder, y las voy a perder precisamente porque me dura solamente el periodo. Así que es importante tener ojo cuando yo vaya a hacer compras, es que no compre más de lo que se supone que tengo tasado en ventas, ¿ya? Y bueno, como les contaba, la única obligación que van a tener es de llevar este registro de las ventas, ¿cierto? Para poder seguir estableciendo para el año siguiente, ¿cierto? Que yo sigo estando o que sigo cumpliendo con el requisito de las ventas de que sean en promedio 1.270.000. ¿Ya? Aquí les tengo un dibujito de cuándo se hace la fecha de la declaración y cuáles son los impuestos que se van a declarar, ¿ya? Como el pago es trimestral, yo voy a pagar el impuesto de enero, febrero y marzo en abril, ¿ya? Y lo voy a hacer mediante el mismo formulario 29 y que tiene atrasito, ¿cierto? Un cuadrito que tiene 3 líneas. IVA débito, IVA crédito, que el IVA débito es el de las ventas, IVA crédito el de las compras y IVA a pagar, ¿ya? Que es la diferencia entre uno y otro. Son solo esas 3 líneas, es mucho más fácil de llenar, ¿cierto? Y para hacerlo en ese formulario 29 voy a tener plazo hasta el día 20 del mes siguiente, porque en la actualidad todas las declaraciones de impuestos se hacen por internet, ¿ya? Aquí les sale más o menos dónde hacer la declaración de impuestos. Está la foto de la página del Servicio de Impuestos Internos. Importante entonces saber que si yo vendo en enero, febrero y marzo, entonces hasta el 20 de abril del mes siguiente, ¿cierto? Tengo para hacer esta declaración de impuestos y pagar mi IVA. ¿Ya? Y aquí entonces venimos al tema que nos comentaba Vilna de qué es lo que pasa cuando yo participo en una feria o evento esporádico, ¿ya? Yo tengo 2 formas de hacerlo. Primero, cuando yo ya soy un contribuyente con inicio de actividad en el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Porque aparte de trabajar en esta feria en particular, me dedico a estar o tengo un taller artesanal, por ejemplo, en el cual yo tributo durante todo el año. Entonces, en ese caso, yo lo único que tengo que hacer es avisarle al Servicio de Impuestos Internos que voy a participar en esta feria, ¿ya? Pero también lo podemos hacer cuando nosotros no tenemos un inicio de actividad ante el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Entonces, ahora vamos a revisar qué pasa en ambas, ¿ya?
Cuando yo entonces tengo el inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, yo ya estoy pagando IVA, yo ya estoy pagando renta, por tanto, estas actividades, ¿cierto? O la suma de las ventas que yo haga en esta feria se va a sumar al resto de las cosas que yo estoy vendiendo constantemente en mi negocio. Así que lo que tengo que hacer únicamente es informarle al Servicio de Impuestos Internos que voy a participar en esta feria, en este evento, ¿cierto? Y tengo que informar el lugar y la fecha de la realización del evento. ¿Ya? Cuando yo no tengo inicio de actividades, existe un sistema especial que se llama TAE, ¿ya? Que es tasación de actividades esporádicas, ¿ya? Esto se realiza directamente en la página del Servicio de Impuestos Internos y normalmente cuando uno va a la municipalidad y saca la patente, ¿cierto? O el permiso municipal para poder participar en una feria, te dicen que tienes que hacer esta TAE o te lo solicitan previo o es como uno de los requisitos o a veces te guían incluso. Hay veces en que incluso la misma gente de la municipalidad los lleva al Servicio de Impuestos Internos para poder realizar esta TAE, ¿ya? Cuando esto no sucede, ustedes deben saber que lo pueden hacer mediante la misma página de internet y aquí les sale el lugar donde hacerlo, ¿cierto? Servicios online, impuestos mensuales, asistente para cálculo, calculadora de tasaciones ocasionales, ¿ya? Ahí les van a pedir que den algunos antecedentes con respecto a la actividad que van a desarrollar, normalmente el permiso municipal cuando son ferias que se realizan en la vía pública, ¿cierto? Les van a pedir que les digan el lugar de la actividad, ¿cierto? Y la fecha en la cual la van a realizar. Y mediante esa calculadora se va a determinar un impuesto a pagar, un IVA, ¿ya? Normalmente cuando estas ventas son bajitas, ¿cierto? O son durante un momento específico, no es necesario hacer inicio de actividades porque esto es la forma en la cual vamos a formalizar la actividad, ¿ya? Por tanto, no nos vamos a tener que preocupar del pago de impuesto a la renta, sino que únicamente del pago del IVA. Y el pago del IVA se va a hacer previo a que nosotros realicemos la actividad. Entonces, cuando nosotros ya estemos instalados en la feria, nosotros no tenemos que preocuparnos si pasa algún fiscalizador o algo, porque nosotros ya vamos a tener, ¿cierto?, el pago de IVA realizado antes de siquiera estar ya en el puesto. ¿Ya? Aquí sale una fotito de cómo es más o menos esta calculadora que te da el Servicio de Impuestos Internos. Nos pide nuestros datos personales, ¿cierto? El lugar donde vamos a realizar la actividad. También nos pide, ¿cierto?, que ingresemos las compras asociadas a la feria, ¿cierto? También cuántas son las ventas que nosotros esperamos realizar y nos va a determinar un IVA, ¿ya? Es súper importante saber que cuando nosotros, por ejemplo, estamos dentro de alguna nómina de alguno de los beneficios del Estado, como por ejemplo el bono marzo, que no sé si se sigue llamando bono marzo, pero estos beneficios del Estado que normalmente son enfocados en mujeres, ¿cierto? Normalmente cuando nosotros hacemos este cálculo directamente en la página, nos sale automáticamente que el costo de la tasación, ¿cierto?, va a ser monto cero, ¿ya? Y esto es porque tenemos beneficios del Estado. Eso es súper bueno, porque aún así nosotros realizamos ya la tasación ocasional y por tanto tenemos el permiso para realizar la actividad económica de manera formal, ¿ya? Así que no vamos a tener ningún tipo de problema aunque nosotros no paguemos nada, pero es importante que sí lo hagamos dentro de esta paginita, ¿ya? Y una vez que nosotros realizamos esto, nos va a generar un certificado TAE, ¿cierto?, que nos da el Servicio de Impuestos Internos, en el cual se acredita que nosotros tenemos ya la actividad formalizada, ¿cierto? Y nos libera de la obligación de emitir boletas, que es lo mismo que sucedía antes con el otro régimen simplificado de IVA, ¿ya? Así que no vamos a tener la obligación de boleta, ¿cierto? Tenemos que sí o sí exhibir este cartelito en el lugar donde estamos para que si nos fiscalizan no nos pasen ninguna multa ni nada porque nosotros realizamos el pago del impuesto o realizamos el trámite para la declaración de impuestos, ¿cierto? En caso que no haya salido costo cero. Y lo otro es que también podemos utilizar la maquinita con tranquilidad, porque como nosotros ya cumplimos con la obligación tributaria de declarar que nosotros estamos generando estas ventas, entonces ya no tendríamos ningún tipo de problema, ¿ya? Así que podemos utilizarla sin ningún tipo de conflicto. Y luego venimos al tema, no te preocupes, Carolina. Carolina nos comenta que se tiene que ir, pero no te preocupes, yo creo que probablemente voy a compartir
una vez que comparta la presentación también el link con la grabación de esto para que lo puedas ver después, ¿ya? Así que tranquila. También, aprovechando que hice una pausa, ¿cierto? María Luisa me comenta que está formalizada y trabaja en ferias esporádicas. ¿Igual tiene que tener patente? Sí. Efectivamente, cuando uno está formalizado en el Servicio de Impuestos Internos, no significa que tenga permiso para hacer la actividad en algún lugar específico, ¿ya? Entonces, María Luisa, yo te recomiendo que, por ejemplo, si tú estás en una feria, siempre vayas a la municipalidad a pedir el permiso municipal o la patente, ¿ya? Son trámites diferentes. Al principio de la charla les comentaba que nosotros teníamos que tener presente el pago de la patente municipal, porque esos son impuestos municipales. Luego tenemos también el pago del impuesto a la renta y el pago del IVA. Con tu formalización tendrías listo el tema del IVA y la renta, pero te faltaría el tema de la patente, así que es importante revisar eso. Paulette nos comenta que si no está formalizada. Si no está formalizada, ¿qué? Puedes hacerlo de las maneras que yo te estoy comentando aquí. De nada, María Luisa. Paulette, puedes realizarla de las maneras que tenemos acá, ¿cierto? Si lo estás haciendo en una feria libre, que es esta que es permanente, ¿cierto? Y que está siempre en el mismo lugar, puedes hacerlo yendo a solicitar tu patente en la municipalidad y ahí formalizar el IVA formalizar la renta, y una vez que tienes listo eso, entonces puedes hacer el inicio de actividades inscribirte en el régimen simplificado de IVA o optar por el régimen general de IVA, ambos son válidos, y con eso ya estarías formalizada para la feria permanente. Y para la feria ocasional o esporádica, Paulette, lo que puedes hacer entonces es hacer la tasación ocasional, en la cual también primero tienes que pasar por la municipalidad, solicitar el permiso, la patente municipal, ¿cierto?, para estar en esa feria, y luego hacer la tasación esporádica para el IVA. Dori nos comenta que ellas van a ferias a través de Fomento Productivo. Sí, efectivamente. Y Fomento Productivo de la municipalidad, ¿cierto? Siempre está ahí pendiente de que tengan el tema de la patente, ¿cierto?, en la municipalidad, y también de decirles que tienen que hacer la tasación esporádica, ¿ya? Así que aquí yo les voy a mandar esta presentación donde sale el paso a paso de cómo hacer la tasación esporádica para que lo puedan hacer sin ningún tipo de problema, ¿ya? Si es que ustedes ya están formalizadas en otro tipo de cosas y quieren hacer la feria artesanal, igual la pueden hacer, ¿ya? Estábamos comentándole antes que cuando yo ya tengo inicio de actividades, lo que tengo que hacer es avisarle al Servicio de Impuestos Internos que voy a participar en esta feria, pero de todas maneras lo están haciendo de manera legal, así que no hay ningún tipo de problema, no se preocupen, ¿ya? Bueno, Ana también nos comentaba que se tiene que desconectar, pero pronto yo les comento que les voy a compartir esta presentación. Ahora, continuemos con el tema del mecanismo de pago electrónico. ¿Y por qué es importante avisarles con respecto a esto? Porque a partir de 2018, ¿cierto?, las empresas que tienen esta maquinita de pago electrónico, ¿cierto?, están obligadas a enviar diariamente la información de ventas de sus usuarios al Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Esto hubieron muchas como empresas que lo que hicieron fue enviar un recurso para evitar el tener que mandar esta información al Servicio de Impuestos Internos, pero esto está regulado por ley. Por tanto, tienen que hacerla, y en la actualidad, ¿cierto?, en 2023, el 99% de las transacciones que suceden a través de estas máquinas son informadas al Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Entonces, es importante saber que el servicio ya tiene esta información y, bueno, también junto con la norma que obligó a estas empresas a enviar la información, ¿cierto?, surgió otra de la manito que decía que los vouchers que eran emitidos por estas maquinitas de pago, ¿cierto?, podían ser válidas como boleta al momento de efectuar la compra o efectuar el pago, ¿ya? Cuando este voucher se imprime, es necesario que yo se lo entregue a la persona, ¿cierto?, que me está comprando, ¿ya? Porque es su boleta, es válido como boleta, ¿ya? Y los contribuyentes que están acogidos al régimen normal de tributación de IVA deben indicarle al Servicio de Impuestos Internos si es que estos vouchers, ¿cierto?, que están emitiendo, los están dejando como boletas, y si es que ellos van aparte emitir boleta a todo evento o van a emitir boleta únicamente cuando el método de pago sea diferente a el de esta maquinita,
¿ya? Cuando, por ejemplo, les paguen en efectivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya les contaba que para el régimen simplificado de IVA no es problema, porque el voucher, ¿cierto? O el registro de las ventas mediante la maquinita no es considerado el momento del pago del impuesto. Pero cuando yo tengo el régimen normal de IVA, ¿cierto? Que es este que se paga todos los meses, el Servicio de Impuestos Internos lleva un registro de todas mis ventas, ¿ya? Y si yo no le aviso que yo estoy emitiendo esta boleta por el voucher y que aparte estoy emitiendo boletas de una u otra forma, podría duplicarme la cantidad de boletas que yo estoy emitiendo, ¿ya? Entonces, es importante avisarle al Servicio de Impuestos Internos para que ellos sepan cuál es el monto sobre el cual ustedes van a tener que pagar impuestos, ¿ya? Y aquí hay un modelo de emisión, ¿cierto?, de las boletas que yo como contribuyente voy a optar y cuándo tengo que avisarle al Servicio de Impuestos Internos, cuándo no, ¿ya? Aquí, por ejemplo, me pagan a través de la maquinita, ¿cierto? Yo voy a emitir boleta a todo evento o yo voy a emitir solamente cuando recibo pago en efectivo, por tanto, no cuando recibo el pago electrónico. También tengo si es que me pagan en efectivo en transferencia bancaria, ¿cierto? O si es que me pagan a través de un link o método de pago de redes sociales o página web, ¿ya? Entonces, todo este tipo de cositas yo tengo que avisarle al Servicio de Impuestos Internos cuál es el que yo me voy a coger o cuál es el método que yo voy a utilizar para que no se me dupliquen mis ventas. Y luego, entonces, aquí sale el cómo avisarle al Servicio de Impuestos Internos cuál de los dos regímenes yo voy a usar, ¿ya? Entonces, tengo que ingresar a mis servicios online, ¿cierto? Boletas de venta y servicios electrónicas. Y aquí tengo que poner declaración de modelo de emisión, ¿ya? Me va a salir un mensajito al cual yo le tengo que dar a aceptar, ¿cierto? Y aquí yo tomo la opción que más se acomode a mi negocio y lo envío al Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? ¿Por qué es importante revisar el tema de el mecanismo de pago electrónico? Porque el Servicio de Impuestos Internos, como yo les comentaba, se enteraba de estas ventas porque se las envían y las va a cargar automáticamente en los sistemas de ventas realizadas por medio de pago electrónico, ¿ya? Y las va a poner en el registro de venta. Cuando nosotros somos contribuyentes, ¿cierto? Que no tenemos inicio de actividades y que no hemos hecho la tasación ocasional o que no hemos hecho ninguna otra forma en la cual nosotros le avisemos al Servicio de Impuestos Internos que nosotros estamos realizando actividades económicas, el Servicio de Impuestos Internos va a asumir que nosotros estamos evadiendo impuestos y por tanto nos va a mandar un correo electrónico solicitándonos que nos formalicemos, ¿ya? Cuando nosotros somos contribuyentes de régimen simplificado de IVA, nosotros tenemos que responder a esa solicitud diciendo nosotros estamos con la formalización lista, no vamos a considerar estas boletas al momento de las ventas porque nosotros ya lo tenemos listo, ¿ya? Pero si nosotros tenemos una de estas maquinitas, ¿cierto? Y no hemos iniciado, no hemos hecho el inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, se podría iniciar algún tipo de fiscalización, ¿cierto? Y si se hace eso, lo más probable es que tengamos alguna sanción tributaria que nos vayan a aplicar. Estas sanciones pueden ser el por no cumplir la obligación de dar aviso de inicio de actividades, ¿cierto? Entre una UTM, que son alrededor de 63.000 pesos, y una UTA, que son 759.000 pesos aproximadamente. Y aparte de eso, una sanción por no declaración y pago de formulario 29, que durante cada mes que nosotros hayamos realizado estas ventas por la maquinita, ¿cierto? Se va a ir acumulando. Entonces van a ser muchos formularios en la medida que más tiempo llevemos utilizando esta maquinita sin hacer inicio de actividades o sin hacer la tasación ocasional, ¿ya? Así que importante que antes de utilizar la maquinita, nosotros veamos cómo nos vamos a formalizar ante el Servicio de Impuestos Internos. Otra cosa es que, por ejemplo, si es que yo estoy vendiendo con efectivo y sin maquinita para evitar que entonces me pasen multas por no hacer mis declaraciones de impuestos, aquí también hay otra obligación tributaria con la cual no estoy cumpliendo, ¿ya? Y por tanto también me voy a arriesgar a sanciones porque el desarrollar una actividad económica, ¿cierto?, de venta de productos, ¿cierto?, independiente de la forma en la que me paguen, yo tengo que dar aviso de inicio de actividades, ¿ya? Entonces, las multas a las que me voy a arriesgar va a ser una multa entre el 50 y el 500% del monto de la operación, ¿ya? O sea, no solamente del impuesto, sino de todo lo que yo vendí,
¿cierto? Y eso va a tener un mínimo de 2 UTMs, que son alrededor de 126.000 pesos, y también incluso, por ejemplo, si yo no doy una boleta y yo tengo un local establecido, por ejemplo, un negocio, un almacén, y yo no estoy dando las boletas cuando estoy vendiendo con efectivo, ¿cierto? Me podrían incluso clausurar el almacén hasta por 20 días, ¿ya? Otra cosa es que yo puedo solicitar que me condonen parte de esta multa en caso de que yo lo haya hecho por desconocimiento o lo que sea, ¿ya? Porque la ley asume que que nosotros podemos cometer errores y que no solamente lo hacemos por querer defraudar al fisco, sino que porque no sabíamos, ¿ya? En este caso, yo podría tener una condonación presentando el caso ante el Servicio de Impuestos Internos, pero en la medida en que yo vaya recayendo en la infracción, ¿cierto? Esta condonación va a ser menor, básicamente porque ya no puedo decir que desconocía la norma, ¿ya? Así que importante saber que tenemos esta opción de solicitar que nos rebajen la multa, ¿cierto? O la sanción que nos aplican, pero tener conciencia de que es importante no recaer en esto. Y eso sería la materia que veníamos a conversar el día de hoy. Les comento que nosotros somos de la División de Educación Tributaria, ¿cierto? Y Acompañamiento, y nosotros resguardamos los derechos de los contribuyentes mediante la educación. Y cualquier cosa que tengan, cualquier duda, consulta, ¿cierto? O si necesitan alguna charla o algo, pueden ingresar a nuestra página dedecom.cl, seguirnos en redes sociales o estar atenta a nuestro calendario de charlas para poder tener información tributaria al día y poder informarse y tomar decisiones con toda la información necesaria. Voy a venir a ver el chat por si hay alguna consulta o duda que no hayamos respondido durante la charla. O si tienen alguna, escríbanme, por favor. Vilma me comenta, las boletas emitidas por cualquier máquina por débito o crédito emiten boleta electrónica. ¿Esas sirven? Sí. Las maquinitas, todas las maquinitas pudiesen ser sujetas de emitir la boleta electrónica, ¿ya? Cuando uno entra a la página del Servicio de Impuestos Internos, uno puede incluso buscar en Google como el listado de maquinitas que están habilitadas por el Servicio de Impuestos Internos. Entonces ahí tú puedes verificar si efectivamente la que tú tienes emite o no la boleta, ¿ya? Si la boleta se emite, se imprime en la maquinita, tú tienes la obligación de entregársela a la persona. Pero si no, a veces te pide el correo electrónico y se manda electrónicamente a la persona, ¿ya? Así que le sirve. Sí, la SAMAT. La SAMAT es de estas que están autorizadas a emitir, ¿ya? Así que puedes revisar igual ahí el listado en la paginita del Servicio de Impuestos Internos. En todo caso, como te comentaba, si tú tienes tasación esporádica, ¿cierto? O si tú tienes tributación simplificada de IVA, no tienes la obligación de preocuparte por el tema de la boleta porque esto ya está listo mediante la forma de tributación. Es solamente si es que tú tienes el sistema de IVA normal, ¿cierto? Que es este donde yo todos los meses hago la declaración de impuestos F29. ¿Tenemos alguna otra duda, consulta que queramos revisar? Al parecer no. Ahí me dijo, ok, gracias a ti, muchas gracias por estar atenta aquí a la presentación. Yo igual de todas maneras se las voy a enviar una vez concluida aquí la transmisión, ¿cierto? Durante la tarde les voy a enviar la información que tenía todo aquí la presentación y la charla probablemente. Bueno, a todas muchas gracias, espero que estén muy bien, que tengan una muy linda tarde y nada, cualquier cosita, no olviden escribirnos a nuestra página web de dedecom.cl. Que estén muy bien, que tengan buena tarde, chao.